Muy buenos días a todos y bienvenidos sean a la serie de webinars organizados por Solar Power México 2021, la feria para la industria fotovoltaica líder en México y América Latina. El día de hoy nuestro webinar lleva por el título Las metas climáticas de México y el rol de la energía fotovoltaica. Para iniciar este webinar, permítanme presentar el orden del día y a Manuel Gómez, director ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, aliado de Solar Power México. Empezaremos con la presentación de nuestros panelistas y moderador. Posteriormente tendremos 40 minutos de panel para culminar con una sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que para Solar Power México lo más importante son las preguntas de nuestra audiencia, por lo que los invito a enviarnos sus preguntas vía chat para poder escuchar sus inquietudes y presentarlas a nuestros panelistas durante la sesión de preguntas y respuestas. Ahora permítanme presentar la semblanza de nuestros panelistas. Tenemos a Ninel Escobar. Ella es licenciada en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE y maestra en Economía Ambiental por la Universidad de Chile. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el sector ambiental, con un enfoque en temas de cambio climático. Actualmente es subdirectora en Cambio Climático y Energía en WWF México. También tendremos a Marco Heredia. Él es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha desempeñado como servidor público en la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, en la Procuraduría Federal de la Protección al Medio Ambiente y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Actualmente es director general de Políticas Públicas para el Cambio Climático en la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental de la Semarnat. Ahora le cedo la palabra a mi compañero Manuel Gómez para que presente a los siguientes invitados. Muchas gracias, David. Buenas tardes a todos y todas. Les presento también a Adrián Fernández. Él es licenciado en Biología, Ecología por la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con una maestría en Ciencias en Tecnología Ambiental por la Imperial College of Science, Technology and Medicine y es doctorado en Ciencias Ambientales por la misma. Actualmente se desempeña como director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. Y también está con nosotros para moderar este panel, esta mesa, Juan Sebastián Ramírez Ramírez, que es vicepresidente de la Asociación Mexicana de la Industria Fotovoltaica, a la que yo también represento, y es director de Vive Solar, una empresa de energía solar distribuida. Es ingeniero químico por el ITESO y tiene una maestría en energía y medio ambiente por la Universidad de Yale. Gracias a todos y todas por acompañarnos y pues adelante. Muchas gracias, Manuel y David, por presentarnos. Marco, Adrián, Ninel, bienvenidos. Bueno, pues el tema ya todos lo leímos. Es un tema que desgraciadamente ahorita causa polémica y lo que nos vamos a dar a la tarea con esta sesión es tratar de no dejarnos llevar por la polémica, porque a fin de cuentas vivimos en un país que es uno y tenemos que entender cómo le vamos a hacer, porque el problema del cambio climático es un problema de todos, ¿no? En donde tenemos que mostrar mucha cooperación, entendimiento y diálogo. Entonces, a mí me gustaría empezar como planchando un poco el mantel, poniendo en la mesa pareja para que todos platiquemos, pidiéndole a Marco, a Ninel y a Adrián que nos platicaran, nos dieran como una introducción a la problemática del cambio climático, a qué nos comprometimos como país, como México, cuáles son las principales cuñas o palancas que debemos de mover para llegar a las metas que tenemos en París, y posteriormente hablar de cuál es el papel que juega la energía fotovoltaica en este pues, gran reto que tenemos como país, ¿no? Entonces, bueno, pues le cedo la palabra a quien primero quiera tomarla. No sé, Adrián, Ninel o Marco, ¿quién quisiera platicarnos cómo ve el panorama? Pues, tal vez yo propondría, si Marco está de acuerdo, como él nos va a presentar un panorama esquemático de cómo va México en el abordaje de estos trabajos para avanzar
en los objetivos climáticos, etcétera. Creo que para todo nuestro auditorio puede ser un buen punto de partida y luego nos damos un clavado juntos hacia la parte de energía y en particular la parte de el potencial enorme de la generación solar distribuida en México, por ejemplo. No sé si están de acuerdo. Marco. Totalmente de acuerdo. Antes que nada, buenas tardes a todos y a todas. Sí, con mucho gusto estamos atentos y podemos empezar ya. Tenemos una presentación, por ahí está mi colega Diana Guzmán, la maestra Diana Guzmán. Le voy a pedir si me apoya a presentar el PowerPoint que tenemos preparado. Si no lo puedo hacer yo, pues nada más confirmar que estamos por ahí con Diana. Me dice ahí que ya no lo tiene estamos aquí. viendo. Gracias. Bueno, proyectan ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, pues hablar, gracias por la oportunidad a nombre de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pues es un momento importante para comentar cuáles son las metas climáticas de México, el rol de la energía, de la energía fotovoltaica, de los diferentes aspectos que ello involucra y desde luego poder darnos un espacio para compartir aquí algunas reflexiones. La que sigue, por favor. Primero, partir de la base de qué es la contribución determinada a nivel nacional, qué es esto tan traído y tan llevado, que está en el contexto de discusiones más amplias, pero que finalmente tiene un aterrizaje pues muy concreto en lo que son las contribuciones determinadas a nivel nacional, que es un mecanismo previsto justamente en el contexto del Acuerdo de París, particularmente en los artículos 3 y 4, que nos dice que cada uno de los países, en un enfoque de abajo hacia arriba, cada uno de los países determina su compromiso, el ámbito de su responsabilidad y el ámbito de las acciones que lleva a cabo en el contexto y en el ámbito de que la temperatura global no rebase los 2 grados, mantenerla por debajo, incluso ya realizar los esfuerzos para que esto no suba más allá del 1.5 grados. Entonces, esta determinación nacional se ve reflejada en el instrumento de política pública denominado contribución determinada a nivel nacional. Nuestra Ley General de Cambio Climático incluye este instrumento como el compromiso del país para reducir emisiones de gases de efecto invernadero, pero también para adaptarse a los efectos adversos al cambio climático, destacar las oportunidades que hay y las vías y los mecanismos para hacer esto. Esto, como ya dije, se considera dentro del Acuerdo de París y con el fin propio de perseguir y de alcanzar esta meta establecida en el propio acuerdo. La que sigue, por favor. En ese sentido, nuestro país fue el primer país que presentó una contribución prevista en ese momento, prevista y nacionalmente determinada en 2015, como uno de los elementos más importantes que permitirían eventualmente en noviembre de ese año a aprobar el Acuerdo de París y mostrar y demostrar el compromiso nacional frente a él. En este contexto, el propio Acuerdo de París señala que estas contribuciones serán actualizadas cada 5 años. Se cumplieron en 2020 estos 5 años de la primera contribución determinada a nivel nacional y para eso se realizó un proceso que nos ha permitido al día de hoy tener una actualización. No todos los países, hay que decirlo, México demuestra su compromiso con la lucha frente al cambio climático, porque no todos los países del orbe obligados para ello las presentaron en tiempo y forma. México es uno de los países que sí lo hizo en 2020, pero vamos a ver ahorita cómo estamos justamente aplicando y aterrizando esta contribución determinada a nivel nacional. La que sigue, por favor. Los compromisos que retoma México en esta contribución es el de reducción de 22% de los gases de efecto invernadero y el 51% de compuestos, en este caso como el carbono negro. El carbono negro no es otra cosa que el hollín, es decir, el carbono resultado de procesos incompletos de combustión. Esta es la plataforma, ¿no? Esta es la plataforma que tiene México para buscar una ambición climática.
de manera condicionada, es decir, en el caso de que existan esquemas de financiamiento, esquemas de cooperación, el establecimiento de un precio del carbono, el establecimiento de compromisos que estén a la altura del reto global del cambio climático, este incremento de ambición puede llegar hasta un 36% para el caso de emisiones GEI y hasta un 70% en el caso de carbono negro. Estos compromisos, como decimos, están relacionados, están sujetos a la existencia de financiamiento, apoyo técnico, transferencia tecnológica también y mecanismos que permitan desarrollar las capacidades para justamente atender esta ambición. La que sigue, por favor. En estas ambiciones, que por cierto, hace algún par de años, 2018 ya tiene un poquito más de 2 años. En 2018 se incorporan primero la contribución determinada a nivel nacional en la legislación, en la Ley General de Cambio Climático. Esto es muy importante porque mientras que en otros países no se tiene una estructura, una legislación, un ámbito normativo general que permita desarrollar acciones para el cumplimiento de la contribución nacionalmente determinada, en el caso de México sí, y se establecen también como metas ahí en la Ley General de Cambio Climático, reducciones en los diferentes ámbitos, ¿no? En este caso, en el sector generación de energía eléctrica, estas reducciones se prevén en un 31% y se retoman pues las metas de generación de energía limpia al 2021, al 2024, y esto se establece a través también de diferentes documentos de planeación, estrategias, etc. Esto se retoma también en las estrategias, como decía yo, para promover en este caso el uso de tecnologías y combustibles más limpios. Y ahí está el ámbito de reducción de la NDC y previsto también en el caso del carbono negro. La que sigue, por favor. ¿Cómo estamos llegando? ¿Cómo llegamos? Esto es importante decirlo porque hay mucha información parcial, hay mucha información que no necesariamente refleja lo que se ha hecho y lo que se ha puesto de manifiesto, cómo se ha llegado a estas determinaciones. En primer lugar, quiero decir que la revisión o la actualización de la contribución nacionalmente determinada empleó como uno de los puntos de partida fundamentales, no solo un proceso amplio de discusión, un proceso amplio de revisión, sino que también se llevó a cabo con base en la determinación del potencial de mitigación para incluir diferentes ámbitos sectoriales. En cada uno de los sectores se revisó en industria, en energía eléctrica, en agricultura, en ganadería, en el desarrollo de actividades de uso de suelo, cambio de uso de suelo y silvicultura. En fin, se llevaron a cabo diferentes análisis de dónde y cómo serían estas rutas de mitigación para el cumplimiento de la NDC. De tal manera que, por principio de cuentas, estos trabajos desarrollados técnicamente por el INEC se tomaron en cuenta para lo que serán las acciones o lo que son las acciones ya de implementación de la hoja de ruta. Este es un concepto también importante, interesante, que estamos avanzando justamente para poder dar cumplimiento a estos porcentajes. Vale la pena decir que estos porcentajes han sido revisados con miras a vincularlos directamente con instrumentos de política, programas sectoriales, energía, medio ambiente, agricultura, ganadería, programa forestal, por ejemplo, en donde también se establecen algunos de estos puntos y elementos. En estos programas sectoriales se da una vinculación de la política vinculada, relacionada con la contribución nacionalmente determinada. Bien, se reconoció pues el potencial de la generación distribuida fotovoltaica en México y se está buscando pues a partir de la identificación de estas líneas, de estos elementos, la promoción e integración de energía eléctrica para cumplir con las metas que ya comentamos, el fortalecimiento de la infraestructura de transmisión, distribución, incluyendo redes inteligentes, otras aplicaciones que sin duda están relacionadas o estarán relacionadas ya con esta aplicación, ¿no? En ámbitos como, ya decía yo,
en el sector generación de energía eléctrica, en los ámbitos residenciales y comerciales, para pues impulsar justamente el desarrollo de generación distribuida de bajas emisiones, en este caso en el que nos estamos entrando. Y desde luego hay algunas actividades particulares que se apoyan por parte de la Semarnat para su implementación y que, bueno, están sujetos a otros procesos ya más de índole de aceptación y de financiamiento. La que sigue, por favor. Creo que ya estamos acabando. Gracias, Marco. Sí, un minuto nada más para hablarles de que a partir de este marco amplio conceptual, pues lo que estamos haciendo actualmente en la Semarnat es trabajando en la ficha de seguimiento de la hoja de ruta que nos permitirá cumplir en los diferentes sectores y en los ámbitos multisectoriales, por ejemplo, en este caso, por decir algún tema, el sistema de comercio de emisiones, por ejemplo, en economía circular, en carbono azul, por ejemplo, ámbitos multisectoriales, pero lo que estamos poniendo ahí es el sector, cuáles van a ser los gases que se proponen para mitigación, la coordinación institucional, los medios de implementación, cómo vamos a darle monitoreo, reporte y verificación a estas acciones y qué a otras sinergias hay que tenemos que evitar y que tenemos que fortalecer. La que sigue, por favor. Sobre todo, identificando responsables, costos de implementación y a un trabajo coordinado y vinculado con sectores, en este caso, sector público, sector privado, sector social. Lo que estamos haciendo es justamente desarrollar esta hoja de ruta para poderla implementar en los siguientes años, particularmente en este caso durante la presente administración y, bueno, incluir de forma participativa, clara, transparente a los actores clave. ¿Cuáles son esas medidas? ¿Cómo vamos a ir dándole seguimiento y monitoreo? Y cómo vamos a estar dando un seguimiento a través de lo que se haya denominado el CIAT-NDC, el Sistema de Información para la Agenda de Transparencia, para poder ir dando un cumplimiento en tiempo y forma. La que sigue, por favor, ya estamos terminando y con eso quedo atento a sus comentarios, a sus preguntas, quedo a sus órdenes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, perfecto, se trabó un poco mi pantalla. Ninel, Adrián, sé que tienen algo que agregar. No sé si quieras empezar tú, Ninel. Gracias, Sebastián. Muchas gracias a la MIF por la invitación y un saludo a todos, a Marco y a Adrián en particular. Pues desde WWF a lo mejor compartirles la visión que tenemos y que empujamos desde nuestra red con presencia en más de 100 países para atender. Nuestro mundo enfrenta dos grandes crisis, ¿no? Dos grandes amenazas vinculadas con el medio ambiente. Una de ellas es el cambio climático y la otra es la pérdida de biodiversidad. Esas amenazas en los últimos 10 años ya han sido reconocidas por los gobiernos y por las economías globalizadas como la de México como grandes amenazas al bienestar social y a las economías de los países. Muestra de ello es que las amenazas vinculadas con deterioro ambiental en el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial año con año han salido rankeadas cada vez más alto y hoy por hoy se ubican en el top 5 de amenazas para la economía global. Y entonces, en ese sentido, es vital atender el tema de cambio climático y al ser un problema global, pues tiene que responder, tiene que tener una solución global y una respuesta individual de cada país, ¿no? Y en ese sentido, a lo que apuntamos, y no es lo único, pero sí es esencial, y en el caso de México creemos que todavía no lo hemos alcanzado, pues es a la descarbonización de la economía, es decir, a que logremos crecer y generar prosperidad económica sin que esté vinculado a las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el problema de cambio climático. Y para aterrizarlo un poco más al tema energético de México, pues al ser el sector energético tan relevante para la economía y el bienestar, es imposible pensar que podemos descarbonizar la economía si no descarbonizamos el sector energético. Y en ese sentido,
creemos que se requieren múltiples estrategias y sobre todo estrategias urgentes de acelerada implementación para que esta descarbonización ocurra lo antes posible, porque la ciencia también nos ha dicho que tenemos más o menos 10 años para detener el problema, para no rebasar el umbral que ya se ha determinado de los 1.5 grados, en el cual pues ya la adaptación al cambio climático se vuelve inmanejable, ¿no? Entonces, en ese sentido, el llamado de la comunidad global en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el cambio climático, el llamado es a la descarbonización acelerada y el sector energético juega un papel fundamental. Entonces, hablando de las estrategias que se requieren, y en el caso de México, pues claramente se requiere actuar en distintos frentes, ¿no? Y lo que vemos es, y todas las estrategias son útiles y se complementan unas con otras, ¿no? Entonces, en una matriz diversificada de energía en el país, lo que vemos es, pues sí, pues tiene que haber grandes desarrollos de energía renovable. Tenemos que apuntar a la energía renovable en muchas modalidades, ¿no? Una de ellas son los grandes desarrollos, otra de ellas es la generación distribuida, otra de ellas que apenas es incipiente son pues los proyectos de renovables comunitarios, pero se tiene que dar empuje en todos esos frentes y sobre todo del otro lado también tener estrategias para depender mucho menos de los combustibles fósiles en la generación de electricidad. Y en ese sentido creemos que la generación solar distribuida tiene un lugar importante. Tiene su contribución, que si bien no es posible, los números no dan para que con la generación solar distribuida podamos cumplir ni los compromisos climáticos ni las metas de generación de energía limpia, sí son importantes porque tienen otros elementos que son relevantes. Uno de ellos que quisiera mencionar es la atención de la pobreza energética. Y ahí mencionar, para dar algunas cifras al auditorio, pues de acuerdo con un estudio del Colegio de México y del Colegio de la Frontera Norte publicado recientemente, más o menos 37% de los hogares en México tienen algún grado de pobreza energética, es decir, tienen deficiencias en su suministro de iluminación, calentamiento, todos los usos que tiene la electricidad en un hogar, pues suceden de manera deficiente en distintos grados. Y en ese sentido, la generación solar distribuida puede hacer la diferencia para estos 37% de hogares. También recordar que tenemos 1.4 millones de personas que no tienen electricidad. Y en ese sentido, la tecnología o la estrategia más costo efectiva es sin duda la generación solar distribuida. Entonces, y va a tener su contribución en la reducción de emisiones, ¿no? Pero estos cobeneficios me gustaría resaltarlos desde el punto de vista del desarrollo ambiental y social. Ahorita te voy a pedir que nos platiques lo que están haciendo en ese sentido, pero Sí. primero sí me interesa que el público entienda como cuál es el problema, cuáles son las posibles soluciones, qué tamaño de solución es la energía solar en general, o sea, tanto a gran escala como distribuida, y luego qué tan viable es salvar al planeta con pura energía solar distribuida, ¿no? Y también, Adrián, sé que tú me vas a responder esta. Pues no estoy seguro. Okay. A ver, Yo quería contribuir con un caso específico de un enorme potencial en México de energía solar distribuida y que tal vez nos puede estimular un poquito a pensar justamente aterrizando este potencial que mencionaba Ninel y que, como ella decía, no vamos a poder solo con energía solar distribuida cubrir ni siquiera las metas de renovables del sector o de energías limpias del sector, mucho menos este compromiso que Marco nos recordaba de la descarbonización de la economía en general en todos sus sectores, pero tal vez, si me permiten, les puedo hacer muy rápidamente una presentación que nos va a dar un poquito una idea de un caso, de un proyecto muy tangible que se ha analizado. Les voy a compartir pantalla, y lo podemos ver rápidamente, creo yo. A ver, espero que sea esta, yo creo que sí. Muy bien. Un comentario muy rápido. Nosotros aquí también sería un poco la perspectiva, como en el caso de Ninel, desde el lado de la sociedad civil. Iniciativa Climática de México es una organización sin fines de lucro, es un híbrido, es un poco think tank, es una fundación. Trabajamos con una red de más de 20 organizaciones, nada más de la sociedad civil, además de grupos académicos, universidades, etcétera. Colaboramos estrechamente
con gobiernos subnacionales y también con gobierno federal, nacional. El último ejemplo que doy de esto, antes de pasar a la breve presentación, es que acabamos de terminar un esfuerzo conjunto con la Ciudad de México, una estrategia de cambio climático de mediano y de largo plazo que creo que tiene la virtud de que considera los últimos conceptos de lo que se conoce como presupuesto de carbono y lo que nos comentaban Ninel y Marco, que es tenemos que estar mirando ya cada vez más hacia qué significaría montarnos en trayectorias, no nada más que reduzcan emisiones, sino que reduzcan suficientes emisiones para que sean consistentes con esa meta que tiene el Acuerdo de París, ese objetivo que es que no se nos pase la temperatura más de 1.5 grados. Entonces, les muestro muy rápidamente digamos, estudio de caso de la energía solar distribuida. Me voy muy rápido. Creo que todos sabemos de qué hablamos cuando hablamos de energía solar distribuida. Es sumamente atractiva, entre otras cosas, por lo que Ninel señalaba muy atinadamente. Nos puede ayudar para cerrar la brecha de acceso universal a la energía en aquellos sitios donde es realmente imposible llevar la red eléctrica, pero también nos puede ayudar a cerrar esa brecha grande de pobreza energética, que también refería a Ninel, en donde hay muchos hogares, cientos de miles de hogares, probablemente más, que si bien tienen acceso a la red eléctrica, tienen el acceso, pero no tienen los recursos suficientes para poder pagar una cuenta de electricidad que corresponde a un consumo de sus necesidades. Sobre todo hablamos en lugares de climas extremos. Bien, hay muchas cosas que tiene como bondades de potencial la energía solar distribuida. El caso que voy a mencionar directamente se desprende de un principio que es: actualmente hay un gigantesco subsidio a las tarifas eléctricas de los usuarios de bajo consumo. Eso está absolutamente bien. En muchos países del mundo hay subsidios cruzados de la electricidad. Se carga más a quienes tienen un consumo elevado para subsidiar, para apoyar a quienes tienen un bajo ingreso y un bajo consumo de electricidad. Ese es el punto de partida. La propuesta a la que nosotros llamamos hogar solar es una propuesta de gran escala de instalación de paneles solares en hogares. El potencial es gigantesco en México. Usuarios de alto consumo, que no es al que nos vamos a dirigir, pero nada más para tener una idea del potencial: 400,000 usuarios de alto consumo, y en esto ya sabemos que en 2-3 años, cuando mucho, se pagaría con los ahorros de electricidad, se pagaría el que instalaran paneles fotovoltaicos. Por otro lado, el sector que sí me interesa mucho es el sector doméstico subsidiado, donde hay 38 millones de hogares, de usuarios que están en este sector de bajo consumo, y esos son a los que nosotros en ICM queremos dirigirnos con esta propuesta del hogar solar. Y hay otros sectores. Bueno, ya dije, es muy grande el potencial en todo el país, sobre todo en zonas urbanas, pero yo quiero aquí mostrar algo que ustedes, Sebastián, además conocen mucho mejor que yo: cómo ha venido la capacidad instalada y el crecimiento en el uso de justamente esta tecnología de energía solar distribuida, ¿no? Va creciendo, puede crecer mucho más rápido, puede ser un motor de generación de empleos, podemos escalar un orden de magnitud, pero se requieren un entorno, unas condiciones, digamos, regulatorias y de incentivos especiales. Bien, hogares solares. Básicamente, la propuesta es sustituir lo que hoy es un gigantesco subsidio a la electricidad, 130,000 millones de pesos por lo menos, en realidad es bastante más, y que en vez de que subsidiemos a las personas de bajo ingreso con la tarifa, que les subsidiemos instalándoles a cada uno de ellos en su azotea un panel solar. Quizá no todos, el 100% de los hogares que hoy reciben este beneficio de subsidio califiquen por cuestiones digamos, del diseño, del layout de la casa o el departamento, pero son millones de potenciales viviendas que pueden entrar. Este es un esquema rápido del subsidio. El subsidio a las tarifas eléctricas, al igual que el esquema de pensiones, va creciendo, creciendo, creciendo.
Si seguimos como vamos a seguir reclutando año con año a más y más viviendas, a más individuos dentro del subsidio, y esto es algo sumamente oneroso para la hacienda pública. Pero entonces, a ver, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, en el recibo de luz de cada uno de nosotros vemos que hay una tarifación escalonada. Si nosotros consumimos muy poco de electricidad, vamos a gozar de que todo ese consumo modesto va a caer en una tarifa con un alto subsidio. Pero en la medida que vamos incrementando el consumo, vamos a entrar a tarifas que van subiendo rápidamente de precio. Esta es se ve compleja la lámina, pero es la lámina principal, porque quiero dejarles el concepto fundamentalmente y la idea de que hay un potencial gigantesco y que en un país como México, al igual que en otros, donde se tiene el esquema de subsidiar a millones de hogares de bajo ingreso, que hay alternativas para tener el mismo efecto, el mismo impacto social positivo, pero en vez de subsidiar tarifas, que se subsidien infraestructura que ya le va a generar a la electricidad que consume esos hogares, y sobre todo cada uno de los hogares en donde se instale un conjunto de paneles solares ya no va a requerir de ese subsidio. A ver, aquí es una gráfica que tiene demasiados elementos, pero hay 2 o 3 nada más que quiero llamar su atención. Primero, abajo a la izquierda, esas barras que se va reduciendo durante los primeros 6 años de color rosa, lo que tenemos ahí es que además de los 130,000 millones de pesos, los primeros años tenemos necesariamente que inyectar al sistema un poco más de recursos. ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a pagar por la instalación de un volumen importante de paneles. Esto solo lo tenemos que hacer aquí calibramos el modelo en alrededor de 15 años. Los primeros 6 años hay que inyectar más recursos. Esto se puede calibrar a una escala de 5 millones de hogares o de los 30 y tantos millones de hogares que están subsidiados en sus tarifas. Entonces, barras rosas que están apuntando hacia abajo, 6 años se aplica una inyección, una inversión de recursos, que por cierto, este esquema lo hemos discutido con organismos multilaterales y se pelearían por acercarle a México el financiamiento concesional. Si el gobierno de México dice, adelante, vamos a montarlo, porque al final del esquema de 15 años, el gobierno mexicano y los mexicanos ganan muchísimo, muchísimo dinero, muchísimo en emisiones, muchísimo en beneficios. Entonces, ya después del 6º año, ya no hay que inyectar un recurso adicional, porque aquí vamos en la parte superior, vamos con los años aquí reclutando más y más y más hogares que ya van teniendo paneles en sus azoteas, hasta que rompen el punto crítico en donde ya tenemos un número que los ahorros que nos da ya en generación y en subsidio, esos paneles, empiezan a ayudarnos a empezar a disminuir a partir del año 8, empezar a disminuir poco a poco el subsidio. Y vamos bajando el subsidio y ya para cuando llegamos al año 15, tenemos una masa crítica muy importante, depende de la escala con la que se haya calibrado el modelo. Los usuarios que van a permitir la instalación de un panel en su azotea van a seguir pagando, pero en vez de pagar 200 pesos al mes, se les hace un descuento del 15-20% para que haya un estímulo. Y después de un cierto tiempo, aquí tenemos un mecanismo, desde luego revolvente, y al final lo importante es que vamos a ir eliminando, vamos a ir pasando de un lado de la mesa, los subsidiados van a ir pasando del lado donde tienen infraestructura de generación. Y al final el erario público se ve enormemente beneficiado, y para implementar un proyecto de esta naturaleza en escala de millones de hogares se generarían muchísimos empleos y se estimularía de manera importante la industria de la generación solar distribuida. Esta es mi última lámina. Decía que 38 millones de viviendas hoy están subsidiadas y consumen más de una cuarta parte del total de la electricidad que se genera. Bueno, hay una gran posibilidad de cambiar lo que es un subsidio en una inversión. ¿Y por qué se puede hacer? Porque justamente invierte el dinero, recursos en apoyar a la población de menos ingreso. Se puede seguir apoyando, pero con un esquema novedoso. Y esto, si se hace a gran escala, puede tener una contribución, no sé si traigo por aquí el número, pero
Sí, podemos, dependiendo de la escala que lo manejemos, adicionar un volumen importante de generación limpia, y también vamos a poder reducir, no traigo la cifra por aquí, pero me acuerdo que en el orden de 20, 30 millones de toneladas de CO2, dependiendo de la escala del programa. Aquí lo voy a dejar. Lo importante era compartirles el concepto, que esto está listo para operarse. Este proyecto, termino diciendo que se calibró y se mostró con expertos nacionales, internacionales, incluyendo bancos multilaterales. Le movieron, le quitaron, le hicieron, y hoy creemos que tenemos una herramienta, un instrumento que está listo para usarse. Hemos tenido acercamientos con Comisión Federal, un poco con CENER, etcétera, y a lo mejor aquí, Marco, esto es una de las cosas que podemos poner a su disposición, ir de la mano con quien ustedes nos digan, porque además embona muy bien con este esquema, y además que apoyamos mucho, yo creo que todos, un esquema de política pública altamente progresivo, apoyar a los que menos tienen, continuar con subsidio cruzado, pero ya no de tarifas, sino de infraestructura a través de inversiones. Muchas gracias. Ok. Ninel, como ya cada uno de los panelistas nos platicó algo que traía con él para compartirnos a todos, me gustaría que ahondaras primero más en el programa que traen en WWF de energía solar comunitaria, y luego pasarnos a las preguntas del público. Gracias, Sebastián. Pues solamente contarle al auditorio en general lo que hacemos en WWF en materia de energía y cambio climático. Tenemos algunas iniciativas interesantes donde la generación solar distribuida puede jugar un rol. En primer lugar, tenemos una iniciativa que se llama las Alianzas para la Acción Climática, que hoy por hoy están enfocadas en las 3 zonas metropolitanas más importantes del país, Guadalajara, Monterrey y la Ciudad de México, en la cual tenemos alianzas, colaboraciones, plataformas colaborativas en cada una de estas ciudades con más de 30 actores de distintos tipos, academia, sociedad civil, empresas y gobiernos subnacionales, que buscan detonar proyectos colaborativos para fomentar la acción climática. Uno de ellas es la agenda energética. Y en el marco de estas alianzas ya se han impulsado varios proyectos colaborativos en los cuales la generación solar distribuida ha jugado un rol importante. Como un ejemplo interesante es la Universidad de Guadalajara, que es parte de nuestra alianza dentro de la zona metropolitana de Guadalajara, que ha sido un pionero en la inversión en energía renovable para el consumo en sus campus, en sus instalaciones, y que hoy por hoy apoya este tipo de proyectos en el marco de la alianza. En ese sentido, invitamos a los miembros de la NIF a acercarse o a ser parte de estas alianzas, en la cual podrían incubar sus proyectos de la mano de estos actores y escalarlos en la geografía de cada una de estas ciudades. También me gustaría resaltar otra plataforma que tenemos, que no está enfocada en la generación solar distribuida, pero sí está enfocada en estas estrategias que queremos que también son importantes para la descarbonización, que es la plataforma RENMEX, que se enfoca en ayudar a las empresas a invertir en energía renovable. Nuestro primer enfoque, donde hemos desarrollado más herramientas para la educación y la capacitación de las empresas, ha sido en el desarrollo de PPAs, de contratos de energía renovable, tanto solar, eólica, porque recordemos que las empresas, los usuarios comerciales e industriales, consumen más del 60% de la electricidad en el país. Y nuestra perspectiva es, una vez habiendo trabajado ese nicho, ahora nos gustaría desarrollar herramientas específicas para ayudar a las empresas a invertir en energía solar distribuida a través de herramientas de capacitación, que las empresas entiendan cómo funciona el mercado, cómo pueden ser parte y cómo pueden beneficiarse económicamente de eso. Y en este caso, tal vez no nos enfocaríamos en usuarios comerciales e industriales, pero sí nos enfocaríamos en pequeñas y medianas empresas que pueden ser el sector más beneficiado de la generación solar distribuida. En ese sentido, también los invitamos a visitar nuestra página en particular para esta iniciativa, que se llama ren.mx. Y finalmente, destacar el rol que juegan y que entiendo que esta administración
ha estado muy interesada en empujar, que son los proyectos energéticos, los proyectos de energía renovable comunitarias, que han sido muy exitosos en otros lugares y que WWF los ha impulsado en países como Europa, que han sido pioneros en este tema, que se trata de empresas comunitarias, o sea, empresas legalmente constituidas con un fin comunitario que invierten en energía solar y que se vuelven prosumidores del sistema, ¿no? Tanto consumidores como productores del sistema, y que se ha demostrado que tienen muchos cobeneficios sociales y económicos para las comunidades. Y pensando en un estudio reciente que hizo REN 21 en 2018 sobre el potencial de este tipo de proyectos en América Latina y el Caribe, muestra que en México, por el tipo de tenencia de la tierra que es comunitaria, por el tipo de organizaciones y cultura que ya existe en nuestro país, es viable tener este tipo de proyectos si se logra que la regulación los promueva y dé incentivos para que ocurran, ¿no? Claramente, en términos de escala, no son significativos para el cumplimiento de metas, pero sí son muy significativos para generar beneficios en territorios tangibles. Y en este sentido voy desde comunidades indígenas hasta, por ejemplo, una unidad habitacional, ¿no? Y en ese sentido creo que también me gustaría llamar la atención del sector sobre esta figura que puede ser muy interesante en México. Muchas gracias. Muchas gracias. Oigan, pues bueno, ya le voy a dar entrada a las preguntas. Primero, tenemos muchísimos comentarios pues de ustedes, oyentes, estimados radioescuchas. No podemos presentar todas las preguntas porque solamente nos quedan aproximadamente unos 25, 30 minutos. Hay múltiples aplausos para el proyecto de Adrián, de Iniciativa Climática México de Techos Solares. Vale la pena mencionarlo, o sea, muchísimas personas del público están diciendo finalmente una estrategia que tiene sentido, que es compatible con, digamos, la ideología de la nueva administración. Yo creo que sería buenísimo echar a andar Ciudad Solar. Personalmente, como empresario y como usuario de energía solar, me encanta la idea de no estar gastando nuestros impuestos en subsidiar eternamente nuestros gastos, ¿no? O sea, Hogar Solar, ¿no? Es que Ciudad Solar es el programa muy bueno, por cierto, de la doctora, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, con quien también colaboramos, pero sí es Hogar Solar. Discúlpame. Sí, bueno, pero también tenemos en la audiencia pues una pregunta, Marco, que sabíamos que iba a aparecer, y es, la pregunta es, bueno, dice Abraham Fuentes, siendo congruentes con las medidas de mitigación, ¿cómo se pretende favorecer la promoción e integración de la energía eólica y fotovoltaica para conseguir un 35% en 2024 con la recién aprobada reforma energética? Digo, sabíamos que íbamos a encontrarnos con esa pregunta, y yo les pediría que no queremos un ring de box, o sea, lo que queremos es entender cómo le vamos a hacer como... Creo que dejamos de escuchar a Sebastián, pero si quieren me adelanto para avanzar el tiempo. Pues yo creo que apoyando proyectos como los que se han presentado, ¿no? O sea, pues hay múltiples, hay muy variados. Uno de ellos es el ANAMA Facility. En el caso de nosotros apoyamos por los beneficios que ya se comentaron que se sometiera este proyecto justamente a esta ANAMA Facility, que es el Fondo para Apoyo de Medidas Nacionalmente Apropiadas de Mitigación. Y en eso pues estamos completamente, es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad. Yo no les voy a hablar o sea, yo tendré que aplicar, yo como servidor público tendré que aplicar la normatividad que esté vigente en el momento en el que esto esté vigente. O sea, en este momento nosotros estamos aplicando y estamos sujetos a un marco jurídico que está vigente y lo estamos aplicando.
Y dentro de ese marco jurídico vigente, pues hay proyectos como el que ya se acaba de mencionar. Hay varios otros. Y esos, desde el ámbito de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, particularmente en la Dirección General de Políticas de Cambio Climático, que es la principal interesada en avanzar en la mitigación, en la adaptación al cambio climático, en destacar los beneficios de esa mitigación, de esa reducción de emisiones, no puede estar más de acuerdo. Estamos completamente de acuerdo y no solo de dientes para afuera. O sea, lo hemos firmado, lo hemos documentado. Entonces, pues, ¿cómo le hacemos? Pues así le hacemos. Nada más hay que seguir apoyando esto y hay que buscar los medios y los mecanismos para que esto ocurra. En este caso, con otros casos. Quiero decirles también que yo he tocado base con mis colegas de la Secretaría de Energía y que no hay ninguna que yo sepa, que yo esté enterado, que yo tenga y que esté documentado alguna situación contraria a impulsar la generación distribuida. Lo quiero decir con todas sus palabras, porque esto, como les digo, hay mucha desinformación. Y me parece que el ámbito, el contexto de la generación distribuida es uno de esos ámbitos y es uno de esos contextos en donde tenemos que mostrar los beneficios, porque no podemos estar más de acuerdo en una administración como esta, en donde de lo que se trata es de beneficiar justamente a las personas, a salir de la pobreza energética, a encontrar mejores y mayores formas de generación limpia, de reducción de emisiones. Este es uno de esos ámbitos. Entonces, yo sí quiero pedir que seamos, que nos acerquemos, que platiquemos, cuando haya dudas, aclararlas y no centrarnos en la información o en la desinformación y poder platicar mucho más de esto. Es en nuestro mejor y mayor interés apoyarlos. Gracias. Muchas gracias, Marco. Por ahí tuve una falla técnica. Adrián, no sé si nos podrías dar tu perspectiva. Sí, bueno, México tiene que formular pronto políticas energéticas donde seamos capaces de acomodar los mexicanos una serie de criterios y de elementos con los que yo creo que todos debemos de estar de acuerdo. Lo me digo muy rápidamente. Primero, tenemos que asegurar que la transición energética tiene grandes impactos sociales benéficos. Una primera cuestión. Tenemos que asegurar también que, como en el ejemplo de Hogar Solar y lo que mencionaba Ninel, que cerramos todos juntos la brecha de acceso universal a la electricidad y de pobreza energética. Tenemos que encontrar, la tecnología existe, vamos a sumar esfuerzos. Tenemos también que, digamos, entrar a más detalle en las discusiones, en el diálogo, porque ni el esquema actual jurídico que aplica al sector energía es perfecto, me refiero antes de la LIE reciente, tiene muchas posibilidades de mejora, pero muchos pensamos que la propuesta alternativa parece bastante peor. Pero en algún lugar en medio debe de quedar la posibilidad de todos juntos diseñar una muy buena propuesta. Yo digamos, comentario que es pues con el espíritu más constructivo, lo termino diciendo que me tocó dar seguimiento, digo, estuve horas y horas escuchando los comentarios de los senadores en la sesión larga donde al final se aprobó la ley de la industria eléctrica en el Senado, como pues literalmente, ahora sí que fue literal, sin cambiar una coma. Pero lo digo porque hubo varias propuestas muy buenas, no solo de senadores de la oposición, también senadores de Morena, en fin, de todos los partidos, que la intención era, considerando que uno de los propósitos del gobierno era cómo fortalecemos a Comisión Federal de Electricidad, de acuerdo, lo ponemos en la ecuación, es una ecuación multivariada, lo ponemos ahí, pero cómo también mejoramos digamos, los elementos, los argumentos y las reglas que van a permitir incentivar con toda la certidumbre posible a los inversionistas para que con reglas claras, justas, que nadie haga cosas ilegales, que nadie abuse, maximicemos juntos los impactos sociales benéficos y también metamos en esa ecuación que no puede ser
tampoco a costa de emitir mayor contaminación con combustóleo o romperle la espalda a Marco y a su trabajo, decir, ¿cómo voy a mitigar? ¿De dónde saco yo las toneladas? Entonces, lo bueno es que tenemos en México todos juntos los elementos para una política energética alternativa, y veremos qué pasa con la Suprema Corte, y ojalá que a lo que lleguemos de una manera u otra es a sentarnos a la mesa todos a diseñar una política mucho mejor que la que existía y ciertamente que la que se estaba planteando. Ok, muchas gracias, Adrián. Ninel, si pudieras agregar tu opinión. Gracias, Sebastián. Pues solamente resaltar también el potencial de la generación solar distribuida en la creación de empleos, que en el contexto actual me parece que es muy importante. Estamos viviendo una crisis sanitaria, pero también una crisis económica profunda, y el futuro de México tiene que ser renovable y tiene que ser próspero, ¿no? Y las energías renovables creo que han tenido en México ese gran beneficio que no han tenido otras soluciones ambientales, que es el beneficio económico, ¿no? Y el impacto que tienen localmente. Solo por dimensionar la generación de empleos, un estudio reciente de GIZ y hablar de empleos verdes, que tenemos que empujar a empleos que estén en este sector de bajas emisiones, que contribuyan a esa reducción de emisiones, pero que también sean empleos dignos, ¿no? También apuntamos a la calidad de empleos. Y en ese sentido también quisiera resaltar el reto que tiene el sector, no solo de generación solar distribuida, sino el sector de energías renovables, de generar empleos atractivos para los mexicanos. Y mencionar que se estima que la instalación de 1 gigawatt en energía renovable genera más o menos 11,000 empleos directos e indirectos, ¿no? Y también mencionar un reporte muy interesante que sacó la Organización Internacional del Trabajo el año pasado sobre el potencial de generación de empleos en el sector de energías renovables general, y para México está hasta 2 millones de empleos, ¿no? Que no son pocos, y pensando en que son empleos verdes y que son empleos dignos, creo que tendríamos que darle prioridad a esa agenda económica, que también es la agenda ambiental, y en ese sentido resaltar esto para los miembros de la AMIF en una narrativa positiva y propositiva, como dice Adrián, para buscar ese diálogo social que tanto necesitamos, ¿no? En este año electoral. Sí, miren, a mí, yo haciendo algunos números, como les comentaba al inicio del panel, antes de empezar a estar al aire, con las subastas energéticas llegamos como a más o menos 8 gigawatts de potencia entre renovables, entre solar y eólica. En 2017, cuando esto estaba sucediendo, solar distribuida andaba más o menos en medio mega. O sea, es impresionante la capacidad del gobierno de hacer a toda la comunidad cerrar filas en torno a un objetivo en común, como fue en su momento las subastas energéticas, ¿no? Si, por ejemplo, hiciéramos el ejercicio que comentaba Adrián de 38 millones de hogares y cada hogar instalara 1 kilowatt, pues tienes, ¡pum!, ¿no? 38 gigas de generación solar distribuida, que es, pues, un orden de magnitud mayor que las mismas subastas. Entonces, yo sí veo o sea, necesitamos que el gobierno nos diga para dónde ir, ¿no? No necesitamos necesariamente el capital extranjero si hay una certeza de qué es lo que el gobierno quiere que hagamos, ¿no? Porque existe ahorita como cierta inquietud, y quizá estoy hablando más como instalador fotovoltaico, que sé que muchos de nuestros radioescuchas lo son, que como moderador, pero me gustaría, Marco, que nos platicaras tú cómo ves la generación solar distribuida desde los ojos del gobierno. O sea, ¿cómo consideran ustedes que se debe de seguir desarrollando la generación solar distribuida? Si crees tú que se busca limitarla, o se busca potencializarla, o se busca que sea la CFE la que haga generación solar distribuida. Creo que esa es una pregunta que también está en todas las cabezas de los que nos escuchan, ¿no? Y que si nos dicen la respuesta correcta vamos a estar encantados, ¿no? No, muchas gracias. No, bueno, yo estaba presentando aquí al principio
cómo estamos viendo, cómo estamos apreciando los diferentes ámbitos de oportunidad en el contexto de la construcción nacionalmente determinada, que es un ámbito vinculante, que es un ámbito que México tiene que cumplir, que es un ámbito que le aplican las reglas constitucionales y las reglas de derecho internacional, pues, que justamente tienen que ver con la oportunidad, el acceso, el desarrollo, no solo de negocios, eso es claro, ¿no? Pero también el desarrollo social, el bienestar. Nos lo comentaba el doctor Adrián Fernández, o sea, esto lo tenemos que valorar en diferentes ámbitos. ¿Cómo lo vemos? Y yo ahí creo que, o sea, cuando uno trabaja o está en la perspectiva privada, el gobierno es como una sola pared, ¿no? Entonces, y ahí esa es la pared del gobierno. Y que Como un haya, monolito, quién ¿no? sabe, ¿no? Pienso, Es una un única monolítico, ¿no? Una estructura monolítica. La verdad es que esto, estando en el gobierno, te puedo decir que nosotros tenemos una responsabilidad muy clara, muy objetiva, muy específica, y a esa nos tenemos que ceñir. En el caso de nosotros, en la Dirección General de Políticas para el Cambio Climático, nuestra responsabilidad es coordinar, llevar a cabo las acciones, implementar las políticas, desarrollar estrategias, desarrollar proyectos, acciones, programas que estén justamente en línea con la disminución de emisiones, con la reducción de vulnerabilidad, con la adaptación al cambio climático. Entonces, desde nuestra perspectiva y con la perspectiva y la responsabilidad que tenemos como coordinadores de la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, pues nuestro negocio es el negocio de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Es el negocio de coordinar las acciones de del gobierno federal, de los gobiernos subnacionales, de las entidades y dependencias que intervienen y están involucradas en la ejecución, por ejemplo, del Programa Especial de Cambio Climático y otros ámbitos y otros aspectos que abonen a esto. ¿Cuál es la visión en este contexto? Mi visión es, pues estamos por apoyar cualquier iniciativa, como lo hemos hecho, cualquier iniciativa que tenga esto, que atienda justamente a la mitigación, que permita reducir pobreza energética, que genere las condiciones sociales, ambientales y económicas de beneficios, de co-beneficios en la salud de las personas, de los ecosistemas. No podemos estar más de acuerdo. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales tiene un compromiso con esto y lo vamos a desarrollar y lo vamos a cumplir y lo vamos a avanzar. Para ello, pues es necesaria una coordinación y es necesario un trabajo coordinado, ya se dijo, con CFE, con CENER, y lo estamos haciendo. Como les decía yo, esto se va a ver reflejado en una hoja de ruta. Vamos a tener conversaciones muy claras, muy específicas, muy detalladas al respecto. En esta hoja de ruta lo que tenemos que hacer es demostrar cuáles son las acciones, cuáles son esos programas, esos proyectos que nos van a permitir establecer responsables, tiempos, mitigación, y que nos van a permitir identificar las oportunidades de financiamiento y de desarrollo de estos aspectos. Entonces, lo que te puedo decir desde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales está nuestro compromiso, es nuestra responsabilidad, tenemos que avanzarlo y tenemos que llevar a cabo la coordinación necesaria para ello. Ok. Oye, Marco, y digo, vuelvo a meter el palito a la jaula, ¿no? Perdón interrupción, yo tengo que brincar a otra teleconferencia ya, prácticamente, y no quiero hacer la grosería que están en el intercambio ahorita y de pronto salirme sin avisar. Me tengo que echar a correr, pero yo quiero agradecerles muchísimo. Un gran gusto estar con Ninel, con Marco, con ustedes. Gracias por la invitación y discúlpenme que pues está la agenda así de todos los días, así andamos todos, pero gracias por la amable invitación y ya dejé mis coordenadas por ahí. Muchas gracias, Adrián. Fue un placer escucharte. Gracias. Marco, regreso. O sea, ya sé que estoy asumiendo que el gobierno federal es un monolito, pero ¿tú percibes como que la generación solar distribuida es bien vista a futuro? Yo percibo que la generación solar distribuida no tiene un problema hoy. Yo eso es lo que percibo. Y eso es lo que conozco y eso es lo que sé. Porque lo he preguntado, porque lo he revisado y porque pues he establecido las comunicaciones necesarias que me permiten venir aquí el día de hoy a decir esto. No tengo ninguna indicación
en el sentido de que sea un problema. No lo es. ¿Por qué lo va a ser? Creo que lo que necesitamos es, con mucha determinación, llevar a cabo los proyectos, como les decía. O sea, ese proyecto que presentaron, lo presentaron hace algunos meses, me lo presentaron, yo me incorporé a la DGPCC en finales de octubre, por ahí de noviembre me lo presentaron y lo apoyamos justamente para buscar financiamiento. Entonces, pues, si tienen algún proyecto específico, platiquemos y con gusto lo revisamos y establecemos la comunicación que se necesite, pero no, yo no tengo ninguna indicación en contrario. Ok, no, te lo agradezco muchísimo, Marco. Eso es, para la audiencia sé que es, es algo muy importante, ¿no? Tenemos muchísimas preguntas. Estoy como, perdón para todos aquellos que hicieron su pregunta y no tuvimos tiempo de contestarla. Por aquí hay una pregunta para ti, Ninel. ¿Qué está haciendo? La pregunta es, ¿qué está haciendo WWF en términos de mitigación, suponiendo que no logremos como planeta cumplir el objetivo de no incrementar la temperatura? ¿Qué está haciendo Adaptación, WWF ¿no? Adaptación, perdón. Sí. Pues también tenemos, nuestro programa de cambio climático incluye adaptación y tenemos varios proyectos y hemos tenido varios proyectos durante más de 5 años empujando la adaptación, sobre todo a nivel de comunidades rurales en sitios de alta biodiversidad en México, porque somos una ONG enfocada en la conservación de la naturaleza. Hemos apoyado a más de 50 organizaciones locales en proyectos específicos a lo largo del país para adaptarse a los impactos del cambio climático y actualmente estamos implementando un proyecto en áreas marino-costeras protegidas en el norte de Yucatán y Quintana Roo. Y en general también trabajamos a nivel de políticas internacionales para empujar políticas ambiciosas de adaptación y apoyar a los gobiernos en este proceso. Ok. No, pues muchísimas gracias, Ninel. Perdón, Sebastián, nada más vi que había algunas preguntas enfocadas en conocer la página de RENMEX. La página es ren.mx y nuestra página de WWF es www.org.mx. Muchísimas gracias. También nos piden por aquí algunos de los escuchas. Ya se nos está acabando el tiempo que compartamos. Nada, te quería decir, David, si pudiéramos compartir en algún sitio las presentaciones de ellos. Sí, con gusto voy a hacer ese anuncio ahorita. Primero que nada, quiero agradecerles a todos, sobre todo a nuestros panelistas, por este gran privilegio de que nos hayan apoyado en este gran webinar. En la pantalla tienen en este momento los datos de contacto de nuestros panelistas, por si desean continuar este diálogo con ellos. Aprovecho la ocasión también para comentarles que Solar Power México, la feria líder para la industria fotovoltaica en México y América Latina, tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México. Les recuerdo que esta sesión fue grabada y el enlace se los haremos llegar posteriormente al correo electrónico con el que se inscribieron, por si desean volverlo a consultar, al igual que las presentaciones de nuestros panelistas. Eso va a estar en nuestra página y próximamente podrán ahí consultarlas todas. No me queda más que invitarlos a Solar Power México para seguir dialogando en estos temas trascendentales con el futuro energético de México y la salud de nuestro planeta. Los esperamos y muy bonita tarde. Gracias a todos.